uso de los recursos oficiales, de los recursos públicos, para asegurar una elección. En fin, podría haber matices, no podemos meter tabla rasa, pero hoy por hoy las que estamos viendo, o muchas de las que estamos viendo, son elecciones de Estado, que a veces se dice, después de la alternancia decías, oye, no, pero al hablar de elección de Estado, que es muy fácil utilizarlo para descalificar una derrota propia de cualquier partido, incluso de quienes se han beneficiado de ello, como es el caso del PAN en el 2006, decir, oye, no, a ver, una cosa es que el gobernador de pronto llame a votar por su candidato, ¿no? Lo cual en muchas democracias ocurre, o incluso que digan a algunos candidatos que fueron desechados en otros partidos, a ver, vamos a darles aquí un lugarcito. Bueno, eso en realidad, salvo que se pueda regular la ley de manera más específica, yo no le veía tanto el problema. Pero el uso de los recursos hacen una elección de Estado, con lo cual cualquier viso de equidad, de imparcialidad, de oportunidades de la oposición desaparecen. Y coincido con Lorenzo, eso mismo hace 20 años generaba, digamos, el esfuerzo de decir, vamos a cambiar las leyes electorales, vamos a crear instituciones que garanticen credibilidad, que las tuvimos y las perdimos. Y efectivamente entonces eso nos manda a una situación de vacío y como de por dónde y con quién. Mira, perdón, no, procede. Es breve lo que... Muy breve. Yo lo que quiero hacer es una reflexión sobre la situación del sistema o del régimen político. Habiéndose perdido la presidencia de la República como eje articulador fundamental del partido oficial, se formó un pool de gobernadores, un congreso de gobernadores, un conjunto de gobernadores, que está, la mayoría de los cuales es del PRI, porque si todos lo usan, los que son expertos y conocedores, son los del PRI, que son la mayoría además. Los que lo usan mejor. Y lo están haciendo muy bien. Ellos sí saben cómo hacerlo, ¿no? Como se dijo en algún momento. Sí, nos queda poco tiempo. Perdón. Creo que... No, está bien, no, creo que todos fue un comentario muy relevante, pero me parece que aquí hay dos retos. Uno intelectual, para quienes nos dedicamos a intentar entender las transiciones, porque a donde apuntabas, José Antonio, tienes toda la razón. La democracia que tenemos no es la que esperábamos. El autoritarismo se replicó de otra manera, por tanto, tenemos que establecer qué tipo de régimen tenemos ahora. Es un problema teórico importante porque eso permite categorizar, ordenar las tareas, llevar al qué hacer. Y luego estaría el reto para la ciudadanía inconforme con el cochinero, porque muchos de nosotros no estamos satisfechos con lo que está pasando y en ese sentido me parece que está a nuestra disposición instrumentos de los cuales antes carecíamos. Uno de ellos es la información. Ahora tenemos muchísima más información que nos permite hacer análisis no solo más precisos, sino más críticos. Y en este sentido, más allá de tareas muy concretas de protesta en contra del fraude, de señalar la corresponsabilidad del PAN, del PRD, del PANAL, del Verde, de todos los partidos en la creación de las condiciones que ahora observamos, también me parece que tenemos que incrementar la presión sobre las autoridades electorales, todas. Hace un rato en otra reunión, una conferencia de prensa organizada por Alianza Cívica, José Antonio Crespo lanzaba una crítica muy fuerte a los institutos electorales locales y siguiendo ese razonamiento correcto, creo que uno esperaría del Instituto Federal Electoral en estos momentos un pronunciamiento en general, expresando su preocupación por lo que está pasando. Lo otro, Leonardo Valdés, es un silencio cómplice. ¿Pero tú le esperas realmente que hagan algo? Mira... yo tengo la impresión de que no van a hacer nada. Tenemos que intentarlo, por lo pronto nos tenemos que ir. Bueno, y la semana pasada finalmente vino la opinión o la conclusión de la Suprema Corte de Justicia en relación al caso de la guardería de ABC en Sonora. Ahí lo que el ministro Arturo Saldívar intentó hacer no es extralimitarse o que la Corte se pudiera extralimitar en la facultad que le confiere el artículo 97 constitucional, porque en realidad no estaba pretendiendo que se señalaran responsables desde el punto de vista administrativo o político o penal, sino básicamente a partir de esta idea de la ética pública, es decir,
que sí hay un compromiso de los funcionarios públicos a cumplir con las facultades que la ley les otorga y les obliga, y que en la medida en que no lo hacen, están incurriendo en una responsabilidad, sobre todo por una lógica fundamental, que si la facultad obliga a la Corte a pronunciarse sobre si se violaron o no garantías individuales y derechos fundamentales, pues alguien lo hizo. Y ahí la posición de la Corte ha sido conservadora en el sentido de solamente señalar involucrados, que la diferencia entre involucrados y responsables a veces es difícil de captar. Habría que oír toda la discusión que tuvieron los propios ministros, porque involucrados es que podrían o no ser, pero son otras las instancias que tendrían que hacer la averiguación correspondiente para determinar si hay responsabilidad o no de esos involucrados, pero que la Corte ni siquiera se pronuncia porque son, digamos, responsables. Solamente se encontraban ahí, digamos. Es como decir, mira, estaban por ahí y por lo tanto podrían haber tenido algo que ver fulano y sutano y sutano. Y dijeron finalmente que no, que iban a señalar solamente involucrados y no responsables, ni siquiera desde la perspectiva que les proponía Saldívar de la ética pública. Y el otro punto fue que al señalar, en donde hubo división, es que al señalar si se trataba de un desorden generalizado lo que había en las guarderías, y por lo tanto podría uno presumir que alguna responsabilidad habría de los mandos superiores, 6 de los 11 ministros dijeron que no, que fue circunstancial, que fue una cuestión localizada, y por lo tanto los posibles responsables serían solamente los vinculados con el caso de ABC, eximiendo por lo tanto de cualquier, incluso involucramiento de las autoridades superiores del instituto. Pero esa fue una votación de 6-5, quiere decir que 5 ministros sí consideraban que había ese desorden generalizado, y en realidad poner el límite de hasta dónde es una cuestión circunstancial y hasta dónde, a partir de qué porcentaje de irregularidades o inconsistencias que hubiera en el sistema de guarderías, te permitía afirmar que había un desorden generalizado. Eso quedó muy borroso. Aquí pareciera que la nave del Estado, en la medida en que todavía se le puede llamar nave, va navegando sin que nadie se haga cargo de ella. Antes había un capitán, el presidente. Bueno, ya no está, ya se está disolviendo. En realidad lo refleja muy bien el dicho de Vicente Fox de ¿y yo por qué? A mí no me metan en esto. Pero teníamos 2 instituciones, una nueva y otra renovada, que parecían ser unos buenos sustitutos. Teníamos al IFE como la organización que nos iba a dar certeza en las elecciones, y la elección sería el punto fuerte, la base de la cual despegaría el nuevo proceso político mexicano. Bueno, el IFE se hundió, se hizo pelotas, y los IFES locales, los institutos estatales, ni siquiera llegaron a despegar. Luego estaba esta corte que Zedillo rehizo y que parecía ser el centro de una concentración tanto de buen derecho como de elementos éticos. Y la Corte lo que dice es, miren, a mí no me hagan entrar en estos, no quiero estos casos. En realidad está esperando que le quiten esa facultad. Resulta que los ministerios públicos no sirven, que la Procuraduría General de Justicia no ha procurado nada. Y la Corte dice, pues qué pena, pero a mí esto en realidad no me interesa. Entonces, ¿quién es responsable de una catástrofe como esta? Pues en realidad Fuenteovejuna. Nadie. Fuenteovejuna. Se hacen tarugos todos, y por eso está la situación política general de México en ese estado de desánimo, de descontrol, de no saber quién está a cargo. Los narcos son los que están agarrando cada vez más espacios. Este es el tema lacerante, preocupante. Esto de recurrir a Lope de Vega en aquella, pues no sé si fue drama o comedia, de Fuenteovejuna, donde había habido un muerto, un asesinato, un crimen, pero no se encuentra quién lo mató, y como todos habían participado de alguna manera o todos habían omitido cosas que tenían que haber hecho, pues ¿quién lo mató? Fuenteovejuna, señor. La sociedad mexicana en su conjunto, el Estado, que es la organización del poder de la sociedad mexicana. ¿Dónde estamos? Estamos en una situación de una gravedad enorme, como veíamos ya
a propósito de los procesos electorales, del estercolero o lodero, como ustedes quieren, o esta mixtura tan fecunda de lodo y estiércol, estamos muy gravemente ubicados en algo que el ministro Saldívar, y habría que reconocerle, nos ayudó a ver desde una cierta perspectiva. Esta perspectiva llevó a que la Corte